Volviendo a las claves geopolíticas, vamos con el análisis. Está al otro lado Abel Amón, economista especializado en Europa del Este. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? José, encantado de estar con vosotros. El gusto, como siempre, es nuestro. Se está poniendo el asunto difícil. Decía yo al principio de este cierre que, ojo, porque ya estamos hablando de que le suministren bombas de racimo. Hay varios informes. Es verdad que con base en Alemania. Quiero decir que yo aquí siempre le ponemos el pero, porque los informes siempre tienen que venir de un sitio. A veces vienen de Rusia y no te los quieres creer, otras veces vienen de aquí. Pero bueno, a pesar de que venga de ahí, se habla de que incluso Ucrania ya tiene más tanques de los que tiene en servicio y en activo Rusia. Claro, es lo que tiene que la OTAN meta allí armamento como si no hubiera un mañana. Pero con este tipo de situaciones, ¿cree que la guerra ahora sí se va a recrudecer? ¿Va a durar menos porque se va a recrudecer? ¿Vamos a tener unos meses de mucha más intensidad allí? Bueno, de momento la guerra, el resultado de la contraofensiva se está siendo bastante ralentizado y va mucho más lento de lo que cabía esperar. De hecho, todavía no se ha recuperado ni siquiera Bakhmut, que fue el último enclave que conquistó el ejército ruso con la ayuda sobre todo del grupo Wagner. Está claro que la ayuda de tanques Leopard y otro material de la OTAN ha sido importante, pero todavía no está siendo definitiva para cambiar la tendencia y parece que hay un estancamiento en el frente y desde luego no se ve una solución rápida del conflicto. El otro día un político liberal, opositor pero moderado como es Yuri Yavlinsky, comentaba que había que intentar parar esta sangría porque ahora mismo pues ninguna de las dos fuerzas, no sé quién tendrá más tanques, desde luego será parecido, pero no se está decantando la guerra para ninguno de los lados. Entonces tendría sentido plantear algún tipo de, no digo de acuerdo porque el acuerdo es imposible, pero sí que un alto el fuego porque no se ve que hay una solución a corto plazo. Zelensky está muy motivado y quiere reconquistar los territorios que le han sido arrebatados. Rusia también tiene los problemas de que no quiere utilizar soldados reclutados y hemos visto que hemos traído al grupo Wagner, que era un bastión fundamental en las principales victorias que ha tenido Rusia. Entonces la solución no se ve a corto plazo. Abel, permítame que me incorpore a estas horas también a Ezequiel Vistoletti, doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un placer acompañarlos. Bueno, le decía yo a Abel y aprovecho para trasladarle también la pregunta. ¿Cree que se está recrudeciendo todo esto y que vamos a ir más deprisa? Hablaba Abel de que la ofensiva, esa contraofensiva famosa, está yendo más despacio, pero que bueno, parece que tiene sus puntos. Yo lo pregunto sobre todo por el elevado suministro de armas. Pareciera que de pronto se quiere acabar con esto más rápido. Se habla de que Ucrania puede tener más tanques que Rusia, de esas bombas de racimo que Estados Unidos le podría proveer también a Ucrania. Es decir, de repente hay un escalón un poquito más en el armamento que se entrega como para querer ir más deprisa en cualquiera de las direcciones. Comienzo por lo de los tanques. De acuerdo a las cifras de CIPRI, antes del inicio de la guerra, Rusia presentaba un arsenal de tanques de alrededor de 12.000 tanques, incluidos los tanques en reserva. Difícilmente Ucrania pueda contabilizar esa cantidad de tanques, aún con el envío de tanques de la OTAN. Pero, de cualquier modo, ese factor no determina de ningún modo el desarrollo bélico en el presente. Las dificultades en la ofensiva ucraniana responden a la falta de apoyo aéreo, a la situación de desventaja en términos de artillería y más precisamente en cuanto al aprovisionamiento de munición. Según los propios analistas de la OTAN, 10 veces menor que la munición provista día a día por Rusia a su artillería en el frente. Y bueno, de aquí a poco seguramente también comenzarán los problemas ligados a la escasez de personal, porque después de muchas levas de una movilización general y de gente y más gente recogida, cada vez gente menos simpatizante de participar en una guerra. Seguramente en la primera ronda de
reclutamiento habrán participado los más vehementemente patrióticos, por llamarlos de alguna manera, quienes querían participar más vehementemente. Bueno, ya ahora, si no recuerdo mal, octava o novena, bueno, recogen a quien pueden. Y bueno, en un país con una población muchísimo menor a la de Rusia, Ucrania, por cierto, bueno, tarde o temprano comenzarán los problemas en cuanto a la falta de personal, con lo cual tanto la cuestión de los tanques como el anuncio respecto a las bombas racimo, por cierto, prohibidas en muchos lugares del mundo, una muy mala noticia, la naturalización de la provisión de bombas de racimo, utilizadas también por los rusos, que por todo el mundo, pero bueno, Sí, hasta hace mucho tiempo aparecían como algo malo, tanto como las minas personales, en un camino hacia la prohibición, y cada vez más aparecen como una herramienta más del día a día, ¿no? Sí, Ezequiel, Human Rights Watch sí que ha dicho que esto no debería de producirse, el envío. Como dices, la utiliza Rusia, para que la pudiera utilizar Ucrania, Estados Unidos tendría que hacer una extensión parecida a la que hizo en su momento con Corea del Sur, que también le dotó de este tipo de arsenales, creo que fue bueno, a finales de 2020. En fin, que habría que mirar todo este tipo de circunstancias, pero os iba a decir, el hecho de que estén empezando a hablar de esta manera, y yo no sé si este asunto de la despoblación que comentaba Vistoletti, que quizá tenga que ver también, ¿no? Pero esto y esa carrera contrarreloj que lleva Zelensky para entrar en la OTAN, hoy en Bulgaria, mañana va a estar, bueno, ya ha llegado a Praga, está allí en la República Checa, quiere que el próximo lunes, martes, con esa reunión de la OTAN, ese encuentro, se empiece a hablar de la entrada de Ucrania como una realidad, como un socio. La prisa viene por ahí, quiero decir, se está haciendo ya largo el conflicto y la prisa es, oiga, por lo menos que se amenace, lo digo desde la absoluta especulación, pero también como una suerte de camino hacia alguna paz, ¿no? No porque se firme un armisticio, pero quizá porque haya una suerte de alto el fuego muy prolongado en años y ya veremos qué ocurre, ¿no? Pero eso de, oiga, si nos meten en la OTAN, si de verdad se amenaza con que entremos en la OTAN, a lo mejor nos podemos sentar y que se negocie al final de todo esto. ¿Esto es posible que esté ocurriendo de esta manera? Abel, ¿o usted cómo lo ve? Bueno, yo veo que es bastante remota la posibilidad de que vayan a incluir a muy corto plazo, mientras desde luego esté el conflicto, la invasión de Rusia, lo veo realmente complicado. Es lógico que Zelensky busque la mayor cantidad de apoyos posibles, como busca también que se le suministren lo antes posible los aviones, y creo que sí que puede conseguir que en un futuro, pues si se consigue sobre todo que Ucrania sea un país democrático y independiente de Rusia, y digamos, de alguna manera se frene este conflicto, y no sabemos con qué fronteras realmente, no sabemos si va a volver a las fronteras de 2022, a las de 2014, o va a perder más territorio. Pero yo sí que creo que en un futuro es posible que sea un país de la OTAN y de la Unión Europea, si cumple también una serie de requisitos que implican un cambio completo de sus estructuras, que en muchos casos no son muy democráticas. Además, dentro de la OTAN hay países que de momento le vetarían, como es el caso de Hungría, que es el país más prorruso de la Unión Europea, y la propia Turquía. Yo creo que es lógico que Zelensky busque pues la mayor cantidad de apoyo posible, pero no veo que a corto plazo esto vaya a ser. Supongo que en la cumbre pues seguirán comprometiéndose con aportar más ayuda, también entiendo que condicionada a obtener resultados que todavía no se han obtenido, pero no veo ni que vaya a entrar en la OTAN a corto plazo, ni veo una resolución a corto plazo tampoco de este conflicto. Y lo único que sí que habría que intentar por todos los medios, y que países como China, que ya ha planteado un plan de 10 puntos, pues intentar conseguir un alto el fuego lo antes posible. Ezequiel, al respecto de estos viajes por Europa de Zelensky. Bueno, el objetivo de Zelensky claro y bastante lógico desde su posición. Ahora, Ucrania no va a participar en la OTAN, en primer lugar, porque los propios estatutos de la OTAN establecen que un país en guerra no puede participar en la OTAN. En segundo lugar, porque la participación connotaría una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Si bien esta guerra
representa una guerra entre la OTAN y Rusia en última instancia, no de manera directa, ¿sí? Con lo cual la introducción de Ucrania determinaría un enfrentamiento directo y la posibilidad de un enfrentamiento directo con el uso de armas nucleares. Y en tercer lugar, desde una perspectiva más pragmática e incluso algo cínica, para la OTAN el ingreso de Ucrania representaría un peligro muy grande, porque si el día de mañana aparece frente a Ucrania otra vez un presidente cercano a Rusia, como en su momento Yanukovych, entonces aparecería dentro de la OTAN, Ucrania presidida por un presidente prorruso. Respecto a la cuestión de la Unión Europea, José, en un momento, inicialmente, cuando los analistas deliberábamos sobre posibles fórmulas, posibles salidas a todo esto, aparecía la posibilidad de el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, pero no a la OTAN, ya que el ingreso de Ucrania a la OTAN determinaba el rechazo absoluto de Rusia, y esa es la razón por la cual comienza Rusia la invasión, por lo menos desde la perspectiva de Rusia. Bueno, un ingreso a la Unión Europea, la cual representa una alianza económica principalmente, podía generar una salida intermedia. ¿Sí? Ucrania participaba económicamente en la Unión Europea, pero no participaba en la OTAN, lo cual, de manera que desaparecía la amenaza para Rusia y de esa manera generábamos una especie de salida. Lamentablemente esa salida desapareció en el momento en el cual los líderes europeos determinaron la subordinación absoluta de la Unión Europea a la OTAN. En un momento la Unión Europea presentaba un proyecto securitario autónomo en alianza con Estados Unidos, con Canadá, con otros países occidentales, pero autónomo. Pero en el contexto de este conflicto lo abandonó. De la misma manera también desapareció la posibilidad de un modelo a la finlandesa o a la sueca en su momento. Recordarán que estos dos países, a pesar de aparecer dentro de Europa y de alguna manera rodeados por países de la OTAN, estos países siempre presentaban una postura de neutralidad. Bueno, ese modelo también podía representar un modelo de salida en su momento. Bueno, el ingreso de esos países a la OTAN, o casi ingreso, porque Suecia todavía no fue convalidada en su ingreso, pero prontamente participará sin dudas, bueno, también desapareció. Con lo cual, José Abel, la situación para este conflicto aparece cada vez más difícil y para colmo de males, algunos geoestrategas rusos, incluso algunos con llegada a Lavrov, a Putin, geoestrategas con mucha capacidad analítica, no loquitos sueltos, sino gente con capacidad analítica profunda, bueno, están ya machacando con que, aún en el caso de una victoria rusa, conquistando las 4 provincias en cuestión, los 4 oblasts, o incluso conquistando también el sur, hasta generando un pasaje hasta Transnistria, que aún así esa victoria de Rusia no representaría verdaderamente una victoria, porque en el remanente de Ucrania aparecería un enemigo latente todo el tiempo y eso determinaría una sangría permanente para Rusia, cuando debería en su lugar redireccionar sus esfuerzos económicos, políticos, geopolíticos, geoestratégicos hacia China, hacia Asia, ¿sí? Entonces, ¿cuál peligrosamente la sugerencia de este geoestratega? Bueno, recomenzar una escalada nuclear. Esto sumado a algunos llamados ya escuchados por políticos muy radicales de Estados Unidos, también realizando un llamado a la utilización de armas nucleares, genera un panorama muy difícil, con pocas salidas a la vista y con sectores duros a ambos lados, con un peso cada vez mayor. Así que las cosas no aparecen nada bonitas de aquí al futuro. Bueno, yo con respecto a la amenaza nuclear soy un poco más optimista, porque para empezar es uno de los puntos que puso China sobre encima de la mesa y que yo creo que es fundamental que esto se cumpla. Y no olvidemos además que es que un ataque nuclear, con la cercanía de las ciudades rusas y bielorrusas del conflicto, pues sería suicida. Entonces yo creo que no, esa escalada la veo poco probable.
Sí que es verdad que se comenta que dentro del Estado ruso pues hay una corriente mucho más en plan de línea dura que lo que está llevando Vladimir Putin hasta ahora, pero el uso de armas nucleares yo creo que está, alejado. Es verdad que últimamente se filtraba, como bien decís, desde ciertos estamentos del Kremlin, que se usaran estas armas. En particular, se decía que se podían usar porque China, la idea de pronto que transmitían era: China no nos ha dicho que no las usemos, ¿no? Como diciendo, a lo mejor las usamos. Entonces, se te quedaba esa sensación, pero es verdad también lo que dice Abel, supone escalar. El punto de pacificación de China, uno de los 10 puntos es la no utilización proliferación de armas nucleares. Por eso digo que aunque trasladaban esta idea, la realidad es que en ese proceso de paz que se hizo hace unos meses, en esa idea, China tenía eso en la cabeza. Y lo segundo, que como dice Abel, al final eso es una escalada que sí que conduce a ningún sitio, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo con el análisis de ustedes desde la racionalidad, pero yo presencio en el marco de esta escalada a ambos lados de los sectores más radicales cada vez más la pérdida de la racionalidad. E incluso China, sin dudas interesada en no comenzar un conflicto mayor o por lo menos retrasar su inicio. En mi opinión, los chinos aparecen convencidos de que tarde o temprano va a comenzar un enfrentamiento directo con Estados Unidos, pero aún los chinos aparecen en una situación difícil y claro, sí, ellos no quieren naturalmente ahora y en este conflicto la utilización de armas nucleares, no quieren la escalada, pero si comenzase por Taiwán un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China, cualquier reflexión actual de China basada en la racionalidad, en el momento actual, en ese sentido, en ese momento aparecería en un contexto completamente distinto. Por eso yo remacho esto del el aumento del peligro. No estoy presentando esto como algo deseable, naturalmente que no, sino representa una locura, porque el inicio de una guerra nuclear entre estas potencias determinaría la desaparición de todos nosotros, de ellos, del norte, del sur, del este, del oeste, arriba, abajo, todos, desaparece la humanidad. Por tal motivo no sucederá. Pero claro, el problema, lamentablemente en muy poco tiempo retrocedimos muchísimo como especie, como civilización en este sentido, y ya aparecen voces, no de loquitos sueltos, sino de sectores duros con llegada a los distintos polos de poder, solicitando esto. Entonces, y una vez más, la falta de salidas a la vista, por lo menos de salidas a corto plazo, ¿no? Y eso representa una combinación peligrosa. Una cuestión al respecto de todo esto. Los ataques vividos hoy en la ciudad de Lviv, cerca de Heliópolis, esa región, está relativamente cerca de Polonia este asunto. La última vez que empezaron este tipo de ataques, terminamos con 2 polacos fallecidos, una alerta internacional importante, sobre todo mientras se pensó, que no se sabe ya, como siempre decimos, qué es información y qué es propaganda, ¿no? Pero mientras se pensó que el misil era ruso, hubo una elevación de las diatribas y de la dialéctica de unos y otros importante. Luego no sé si se quiso quitar, si no fue, o si efectivamente era un antimisiles, un antiaéreo ucraniano. Pero ¿no es un riesgo enorme, no genera una tensión para Europa importante que los ataques Rusia los lleve hasta esa zona? Pues es gravísimo, es gravísimo. De hecho, bueno, ha sido un ataque de 10 misiles que según las fuerzas ucranianas 7 fueron interceptados y 3 cayeron en zonas de población civil, aunque Rusia ha dicho que el objetivo de los ataques era lugares donde había material procedente de la OTAN y personal militar. Han fallecido inocentes civiles. Y yo creo que es algo muy grave y, como bien dices, José, pues acercar el ataque a tan cerca de la frontera de Polonia, como ya pasó, que sí que se investigó este incidente que has comentado y fue efectivamente un misil de réplica de origen ucraniano. Pero sí que hubo un momento de máxima tensión, bueno, porque al fin y al cabo se atacó territorio polaco. Yo creo que este tipo de ataques a objetivos civiles pues es un absoluto sinsentido.
bueno, que se ha justificado, pero tampoco han pedido ningún tipo de, no sé, de disculpas por el posible error y por estas bajas civiles. De hecho, las versiones oficiales, y le traslado la pregunta también a Ezequiel, las versiones oficiales son que Rusia en realidad está atacando objetivos militares que estaban allí metidos, y desde la versión ucraniana, yo digo, aquí siempre nos dicen que una vez somos la CNN y otra, yo qué sé, Russia Today, pero intentamos contarlo todo, como bien saben, y por eso llamamos a todos, ¿no? Y nos gusta saber su opinión y conocer de su experiencia. Pero decía, la versión rusa son objetivos militares y ahí a saber quién había dentro, ¿no? Y la versión de Zelensky, de Ucrania, es de objetivos militares nada, eso eran edificios civiles, no sé a qué le querían dar, pero a quienes han matado, como bien comenta Abel, es a 4 civiles ucranianos, y además han dicho, a través de las redes sociales, del canal este famoso de Telegram de Zelensky, que van a responder a Rusia de forma tangible. Ezequiel. Sí, lo de el ataque ruso a objetivos militares, por lo menos la información manejada acá desde mi lugar, esa versión la presentaron sectores prorrusos, pero no el gobierno ruso. El gobierno ruso todavía no presentó una versión oficial, por lo menos hasta ahí alcanzan mis conocimientos. De cualquier manera, acompaño completamente las palabras de Abel. Este tipo de ataques tan cerca de la frontera, como las intervenciones de estos grupos armados supuestamente de rusos independientes dentro de fronteras rusas, el supuesto ataque contra Putin, todos estos ataques connotan un paso más adelante o más arriba en una escalada, en un conflicto en el cual yo también participo de la idea de que ninguna de las dos partes quiere comenzar una guerra total y absoluta, ni la OTAN ni Rusia, pero las guerras presentan lógicas propias y bien podría un error determinar, como en aquel entonces, todos ustedes recordarán el temor de la humanidad respecto a que ese misil en una granja polaca hubiera comenzado su trayectoria en Rusia, ¿no? Representase un misil ruso. Bueno, es el riesgo cuando uno coquetea con estas líneas rojas, con estas situaciones tan peligrosas, siempre puede aparecer un error, una provocación, y así en esa situación aparecemos en el presente, ¿no? Lo mismo pasa en el caso de Taiwán, es decir, está claro que ninguna de las dos partes, yo entiendo, por lo menos, que ni Estados Unidos ni China están interesados en un conflicto militar. Pero como bien dices tú, Ezequiel, pues cualquier fallo que pueda haber de un barco americano que se pase de una raya, que ataque a un objetivo militar sin querer, por así decirlo, pues cualquier tipo de error puede hacer una escalada brutal y que algo que yo estoy convencido de que a China no le interesa para nada, por supuesto, porque está en una fase de expansión económica después de haber pasado la crisis del COVID con bastante gravedad y ahora tiene que conseguir el objetivo de crecimiento y no tiene que verse involucrada en estos tipos de conflictos. Yo creo que Estados Unidos tampoco está interesado en desescalar allí el conflicto, pero sí que es verdad que cualquier tipo de cuando hay esta tensión tan grande y las flotas están tan cercas, pues puede saltar una chispa que efectivamente pues desencadene con una guerra muchísimo más grande y en dos frentes que la que tenemos ahora, que de por sí ya es muy grave. Y con respecto a las días, Ezequiel, también se ha demostrado lo vulnerable que es la propia defensa rusa, porque si bien tú has dicho que la entrada de Ucrania en la OTAN supondría la aplicación del artículo 5 de la misma al verse atacada por Rusia, también la anexión de los territorios de Donetsk, Lugansk y Gerson, pues en teoría Rusia quería demostrar que esos ya son territorios suyos y que atacar esos territorios es atacar a Rusia. Y no solo han atacado los territorios anexionados a posteriori, sino también, bueno, oficialmente no ha sido Ucrania, pero sí que fuerzas con cierta relación con el Estado ucraniano sí que han atacado territorios lo cual me parece muy grave y que puede desescalar esto muchísimo más, pero está claro que ahí está que Rusia es vulnerable en este sentido. Por no hablar ya de pues la rebelión del grupo de Wagner, que eso es un capítulo aparte que supongo que requerirá un monográfico, ¿no? Eso va a hacer que corran ríos de tinta en el futuro, casi seguro. Lo que pasó ahí, que ha pasado y no. Decía hoy Lukashenko que Prigozhin está de nuevo en Rusia.
que ha estado en San Petersburgo y en Moscú, que no le han golpeado ni está encarcelado. Y que han desmontado el campamento que habían montado para las tropas de Wagner, al parecer ahora lo han vuelto a desmontar. Es raro todo porque que te tenga, yo insisto, a veces le pareceremos de otra tele, pero es raro que te tenga que explicar el presidente bielorruso que no han golpeado ni encarcelado a Prigozhin, ¿no? Es como esto del excusatio non petita, al final es una cosa rara todo lo que está pasando, y es verdad que no sé si se quiso rebelar o no contra Vladimir Putin, no sé qué pasó ahí. Insisto, lloverán ríos de tinta al respecto seguro en los próximos años. Pero que fue raro, eso lo sabe todo el mundo. Me queda un minuto y quiero aprovechar para preguntarles brevísimamente por el asunto en Francia. No quiero que se vayan nuevamente disturbios. Es verdad que cada vez van a menos. ¿Creen que va esto a llevar a una ley real allí? Porque es lo que se ha prometido para que los disturbios se calmen. Y vamos a ver si esto sirve para de verdad dejar de subsidiar determinados grupos y sí incentivar su empleabilidad y capacidad. Lo digo porque hay muchas quejas y nos parece más una lucha de clases que una lucha racial lo que estamos viendo allí. No sé cómo lo ven ustedes. Ezequiel, Abel. Comienzo yo. Yo presencio, José, Abel, una situación mucho más amplia que las revueltas suscitadas por el asesinato de este joven. El orden económico, político y social imperante aparece en crisis y presenciamos, en el caso de Francia, desde hace años ya, primero a los chalecos amarillos, trabajadores precarizados, después a los protestantes, a los manifestantes contrarios a la reforma de la ley previsional, con lo cual los trabajadores no precarizados. Ahora protestas ligadas a sectores lumpenizados, por llamarlos de alguna manera, ni siquiera trabajadores precarizados, sino jovencitos marginalizados por completo. A su vez, la respuesta de sectores más pudientes, preocupados porque su situación también aparece, porque, bueno, sí, por la situación de violencia y porque su situación un poquito más privilegiada también aparece en peligro. Con lo cual, evidentemente, este orden económico, político y social aparece en crisis y está generando perjuicios para la gran mayoría de los franceses, y Francia simplemente representa un botón de muestra y quizás un poquito más avanzado en el tiempo que el resto de Europa por la propensión de los franceses a la protesta mayor que los alemanes o los suecos u otros europeos. Pero esto, algo parecido aparece también en Estados Unidos. Entonces, esa es la situación actual, es el contexto amplio, ¿sí? El contexto amplio, y dentro de eso sí aparece la guerra en Ucrania, aparece el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, pero es el contexto más amplio en el sentido de un cambio en social, político y económico a escala global frente a un orden en crisis y la aparición posible de algo nuevo, pero ese algo nuevo puede representar algo mejor o algo peor. Recordemos los años 20, eso determinó finalmente el surgimiento de los fascismos y del nacionalsocialismo. Así que esa es la situación desde mi lectura. Abel, rápidamente, era rápido, ¿eh? Pues sí, yo añadiría a lo que ha dicho Ezequiel, que Francia tiene unas connotaciones también especiales, ¿no? Por una desigualdad grande que hay, por una integración de parte de su población, y luego por también incapacidad del propio Estado para resolver estos disturbios, ¿no? Ya no es la primera vez, como ha dicho Ezequiel, y está claro, pero al final tienes que defender el Estado de Derecho. Desde luego no es la solución, la panacea a todos los problemas, pero sí que habría que aplicar algún tipo de ley para que no se descontrole totalmente la situación y se pase a mayores. Pero está claro que estamos en una época de cambios, de reivindicaciones, de desigualdades, y que no es fácil que se resuelvan a corto plazo, pero que el Estado de Derecho tiene que funcionar y aplicarse, y en la medida de lo posible, vamos, intentar frenar este tipo de saqueos y revueltas. Vamos a ver cómo lo hacen y de qué manera lo estructuran, porque desde luego están teniendo un problema importante, y porque cada vez que les salta un pequeño conato, una suerte de mini incendio con cualquier cuestión, desde luego a Emmanuel Macron le llueven los problemas, bueno, en prácticamente toda Francia, pero en particular con todo lo que tiene que ver con los suburbios, no solo por el asunto racial. Decía alguien, no es que son 700.000 franceses, ¿cómo va a ser racismo? Bueno, no que sea, puede ser racismo aunque sean franceses, la raza no depende de la nacionalidad,
Pero bueno, más allá de eso, el problema es sobre todo de clase social, porque sí que se ve esa lucha desde abajo. Abel Amón, Ezequiel Vistoletti, gracias a ambos, les dejo marchar, lleven buena noche y buen fin de semana. Y nosotros... Buena noche. Hasta la próxima. Nosotros, les decía, hacemos una brevísima pausa, regresamos con las claves de Wall Street, con todas las claves económicas del día y por supuesto con el análisis